quería comentar, bueno, el título o el motivo de este consenso fue a raíz de lo que hablábamos el otro día o lo que hablaban ayer, la preocupación de los obstetras, especialmente los obstetras de Fasgo, de ver las complicaciones obstétricas por los tratamientos innecesarios de las lesiones intraepiteliales, las complicaciones obstétricas que surgían, y bueno, realizar un consenso para que haya una unificación sobre cómo y cuáles lesiones tratar y de qué manera, y resaltar algunos puntos importantes. De esto surgió este documento. Como ustedes saben, un documento de consenso surge, digamos, de la consulta a un panel sobre la evidencia más actualizada sobre un tema en particular. De ello surge un documento. ¿Para qué sirve ese documento? Para avalar a los colegas en la toma de decisiones diagnósticas y terapéuticas, por una parte. Para que esos colegas, cuando tomen esas decisiones, tengan un respaldo académico de una entidad como en este caso podría ser Fasgo, ¿no? Pero además un respaldo médico-legal. O sea, yo tomé esta decisión, bueno, pero acá está el documento que me avala haber tomado esta decisión. Eso es importante y para eso sirve un consenso. Además de verificar criterios, hablar todos el mismo lenguaje y todo eso, pero digamos lo básico es lo otro, ¿sí? La presidenta del Congreso fue la doctora Miriam Perrota y el coordinador el doctor Diego Javich. Ahí tienen el panel de expertos y este es un resumen del documento definitivo que, como ya les dije, lo van a encontrar en la página de TGI, en la página de Fasgo y no sé, Diego, si en alguna otra página, si vos tenés conocimiento. No, bueno, hasta ahí yo sé. Bueno, a fin de unificar criterios, lo voy a decir muy rápido esto, van a encontrar en el documento estos 5 términos que son recomendado, preferible, aceptable, no recomendado e inaceptable. Estas palabras se refieren a los niveles de sustento de la evidencia bibliográfica de las aseveraciones que figuran en el documento, ¿sí? Bueno, y acá me meto con las preguntas porque si bien son 12 preguntas, tienen a su vez subpreguntas que son todas importantes y lo hace bastante extenso. La pregunta número 1 dice, bueno, ya empezamos, ¿cuáles son los parámetros que deben considerarse para ponderar el riesgo individual de una paciente de tener un cáncer de cuello uterino y establecer las conductas terapéuticas? Obviamente el factor más importante en la génesis del cáncer de cuello uterino es la infección persistente por HPV de alto riesgo, fundamentalmente el 16 y el 18, pero no olvidarnos que se hacen falta, no son factores suficientes, son necesarios, hacen falta que existan cofactores y para ello con las pacientes que son simplemente portadoras y no tienen lesión, se realiza un counseling refiriéndose específicamente a los cofactores para evitar la persistencia de la lesión. Pero bueno, en definitiva, en la génesis del cáncer de cuello, infección persistente y cofactores. Lo anotamos las preguntas para después, recordarlas, porque está dentro del consenso lo que vos me ibas a preguntar, que ya me imagino que es. Los factores de riesgo individuales para un cáncer de cuello uterino ya ante una lesión intraepitelial. Bueno, obviamente tener una lesión intraepitelial de alto grado, ya sea pavimentosa o glandular. El antecedente de tratamientos por lesiones intraepiteliales no especificados. A todos nos habrá llegado una paciente que dice, yo fui tratada, me hicieron una criocirugía, me hicieron un LIB, ¿y de qué? Y no sé, y deme el informe, no lo tengo. Bueno, tiene un antecedente de algo en el cuello que no sabemos. Un tratamiento previo de lesión intraepitelial anal, vaginal o vulvar y haber tenido obviamente otros cánceres invasores relacionados con el HPV. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para el enfoque terapéutico? Y esto es muy importante. La edad de la paciente. Fíjense que en pacientes jóvenes la tasa estimada anual es muy, muy baja. O sea, el riesgo es bajo. Su deseo reproductivo, si está cursando o no está cursando un embarazo, cómo es la lesión, cuáles son sus características y cuál es su grado, y si tiene antecedentes terapéuticos previos. No es lo mismo ver una paciente que ha sido tratada que ver una paciente virgen de tratamiento. La pregunta 2. ¿Cuál es la conducta de manejo más apropiada para una lesión de bajo grado? Yo creo que sí. Esta pregunta, o esta parte del consenso, mejor dicho, nos queda grabadas
está justificada esta charla. La conducta de manejo para una lesión de bajo grado es el seguimiento. ¿Y por qué es el seguimiento? Por la elevada tasa de regresión espontánea de esta lesión, que es de alrededor del 90% en las chicas menores de 25 años y alrededor del 60% en mujeres en edad reproductiva. Es decir, en las mujeres jóvenes la tasa de regresión es muy alta y el tratamiento no está justificado. Entonces, no requiere tratamiento, especialmente en mujeres jóvenes menores de 30 años, y lo ponen como preferible. Esta es una cosa que se la podemos hablar después si tenemos tiempo en la discusión. El diagnóstico endocervical citohistológico de SIL de bajo grado, pero endocervical, no va a modificar la conducta, es decir, el seguimiento, si hay correlación citocolpohistológica. ¿Sí? ¿Cómo vamos a realizar el seguimiento? Colposcopía, citología semestral durante 2 años y en aquella paciente mayor de 30 años, nunca en las menores, un test de HPV cada 12 meses. ¿Sí? En este caso, esta aclaración, la tipificación viral no tiene ningún rol en la decisión de tratamiento o seguimiento. Recordemos que nosotros nos estamos enfocando en una lesión intraepitelial, no en un tipo de HPV. ¿Sí? Eso queda claro. Una lesión de bajo grado puede tener HPV de alto riesgo, HPV de bajo riesgo. Puede estar en forma episomal la mayoría de las veces, sí. Puede desaparecer, sí. Si le hacemos una tipificación viral a una paciente menor de 25 años, seguramente nos va a dar positivo. Y muy probablemente en un 40% de los casos sea un HPV de alto riesgo. Eso no nos autoriza a tratarla. Porque lo que estamos viendo es una lesión de bajo grado, que probablemente, y en un gran porcentaje de los casos, esa paciente va a eliminar por su propia inmunidad celular. ¿Eso quedó claro? ¿Sí? Bueno, acá más o menos repite. En mujeres de 30 años el test de HPV no es recomendable por su elevada tasa de positividad. Esto le resta especificidad para como test diagnóstico de una lesión precursora. ¿Cuándo podríamos decidir o contemplar, y esto tomémoslo con pinzas, ¿no? Está escrito, pero tomémoslo con pinzas porque cada paciente es un mundo, ¿cuándo podríamos contemplar el tratamiento? Bueno, en lesiones de bajo grado, pero que hay una discordancia colpocitohistológica. Ojo con las citologías previas o las citologías de alta sospecha. Citologías HSIL, citologías de células escamosas atípicas que no pueden descartar un alto grado. En estos casos hay que estar atentos. Cuando a través de los controles la lesión se agrava, y en las pacientes inmunosuprimidas hay que considerar el contexto individual de cada paciente y ver específicamente qué. Pero ojo con estas pacientes también. También, considerar el caso individual, pero la falta de seguimiento es un factor importante. Y en las mujeres mayores de 30 años con lesiones de 4 cuadrantes, que todos habremos visto, ¿qué pasa? Son mayores de 30 años, la inmunidad es otra, y las lesiones de 4 cuadrantes, a pesar de la biopsia de 4 cuadrantes que nosotros solemos hacer, muchas veces no hay una zona de mayor sospecha que uno pueda realizar la biopsia y realmente pegarla con un diagnóstico, pero estas lesiones pueden en un 10% de los casos enmascarar y encubrir o tener subyacente una lesión de alto grado. Así que ojo con estas pacientes. O aumentamos el número de biopsias chiquitas y más, o a veces es necesario realizar el tratamiento para descartar, el tratamiento me refiero a una biopsia ampliada, ¿no? Para descartar este porcentaje de coexistencia con SIL de alto grado. Bueno, acá se refiere al condiloma acuminado, que no es estrictamente una lesión de bajo grado, pero que tiene un gran poder infectivo, por lo tanto se recomienda hacer tratamiento en cualquier localización para disminuir su infectividad y muchas veces puede ser causa de discordancia colpocitohistológica porque subyace una lesión de alto grado debajo del condiloma. Y esta es la pregunta que supongo que me decías vos, Jorge. ¿Cuánto tiempo uno considera persistencia? ¿Eso era?
Bueno, no está definido. Se dice que después de los 3 años la posibilidad de regresión disminuye. Bueno, está bien, disminuye, pero yo tuve una paciente jovencita, una paciente que comenzó a los 16 años con un SIL de bajo grado. Pasaron 3 años, la tengo en 19 años. ¿La trato? Sigue con el bajo grado, con las características que antes mencionamos. Sabemos que la posibilidad de regresión disminuye, pero la podemos controlar. Y vemos que no tiene lesión, el canal negativo, la unión escamocolumnar visible. Hay que evaluarlo, pero no está establecido la pauta de cuándo uno considera realmente persistente. Estamos hablando en bajo grado. ¿Cuáles son las indicaciones de biopsia ampliada en las neoplasias cervicales interepiteliales de bajo grado? Cuando hay discordancia, esto medio que lo mencionamos en la anterior, discordancia colposito-histológica con sospecha de mayor lesión, y cuando hubo una lesión de bajo grado histológica, cuando hubo citologías previas, ya lo dijimos, de alto riesgo, lesiones escamosas atípicas que no pueden excluir un alto riesgo y lesiones glandulares atípicas. Acá podemos considerar hacer una biopsia ampliada para descartar patología mayor. Esto, ojo, en pacientes menores de 25 años como siempre, ¿sí? O sea, el mensaje es, chica joven, ojo. Y ahora en las siguientes diapositivas vamos a ver por qué. Pregunta 3, ¿cuáles consideran las conductas de manejos ante las lesiones de alto grado? Obviamente el tratamiento recomendable en el alto grado es la resección. ¿Alto grado a qué nos referimos? ¿A SIN 2 o a SIN 3? Ese es el tema, ¿no? En el SIN 3, acá, el manejo estándar es la resección de acuerdo a la lesión colposcópica y al tipo de zona de transformación. Es lo preferible porque permite la evaluación histológica de la pieza. Los tratamientos destructivos y excisionales son aceptables, acá se puede armar despiole, en las lesiones de alto grado, pero se recomienda el tratamiento excisional de vuelta por la posibilidad de evaluación histológica. ¿Cuándo se podría llegar a considerar un tratamiento destructivo? Lesiones pequeñas, unión escamocolumnar visible, endocervix negativo, concordancia citocolpohistológica. Yo agregaría en este caso que tendría que ser una paciente joven que uno quiere lesionarle muy poco el cuello y que podamos seguirla, ¿no? No siempre, estamos hablando de un SIN 13. Hay situaciones en que puede ser contemplado. Yo creo que lo que tiene que dar como mensaje que el tratamiento recomendado es la resección. ¿Sí? ¿En qué poblaciones sugeriría una conducta diferencial? Obviamente en el embarazo, si hay ausencia de sospecha de invasión, el seguimiento citocolposcópico durante el embarazo es lo correcto y reevaluar la lesión luego de las 6 semanas posparto. Sabemos que el cuello cambia mucho por los cambios fisiológicos del embarazo, entonces puede haber malas interpretaciones. Lo correcto es, ante un SIL de alto grado, reevaluarlas posparto, esperarlas y reevaluarlas posparto. ¿Cuándo solamente está recomendado un procedimiento excisional? Cuando tenemos sospecha de microinvasión. ¿Sí? Bueno, seguimos. Sigue la misma pregunta. ¿En qué poblaciones sugeriríamos alguna conducta diferencial? En chicas jóvenes menores de 25 años, acá ya estamos hablando con un SIN 2, unión escamocolumnar visible. En estas pacientes hay todavía una alta tasa de regresión. Fíjense, mayor del 60% a 2 años. Por lo tanto, el seguimiento citocolposcópico semestral durante 2 años aproximadamente, tampoco hay un tope estricto, ¿no? Pero tenemos que poner un corte, pero tampoco es estricto, hay que evaluarlo en cada caso en particular. El seguimiento citocolposcópico semestral por 2 años es lo recomendable. ¿Qué pasa con el SIN 3 y la unión escamocolumnar no visible completamente? Y acá sería conveniente hacer una resección y evaluar la lesión, ¿sí? ¿Existe alguna indicación para el uso de esquemas de una sola visita? Acá lo voy a comentar 2 palabras. En nuestro medio se prioriza el trípode citoscopía, colposcopía,
e histología. Estos son casos especiales, lugares especiales, no es nuestro caso, no es nuestra realidad, así que lo vamos a dejar de lado. ¿Cuál considera que es el rol actual de la conización quirúrgica clásica y la histerectomía en el tratamiento de una lesión intraepitelial de cuello? Bueno, la indicación de la clásica conización quirúrgica habla de la sospecha de invasión y la patología glandular, pero también tenemos que tener en cuenta los recursos técnicos y humanos disponibles en cada zona en particular. Hay toda una disquisición. ¿Qué pasa con la conización quirúrgica? Que el volumen de la pieza extirpada es mayor, lo que tendría mayor repercusión en resultados obstétricos negativos, pero por otra parte es una pieza que tiene una adecuada evaluación histológica porque los márgenes teóricamente están menos dañados. Con respecto a la resección con radiofrecuencia, siempre la limitación es el tema de los márgenes con daño térmico poco o mal evaluables. Entonces, si la resección con radiofrecuencia está bien realizada por alguien que conoce el método, que adecúa la potencia del aparato con la velocidad de corte y no daña los márgenes, no está para nada contraindicada, ya sea con asa, con microaguja, siempre y cuando sea una pieza que sea correctamente evaluada por el patólogo, y eso nos lo va a informar el patólogo. Bueno, en el caso de la histerectomía realmente no está considerado un tratamiento primario para las lesiones de alto grado, tratamiento primario, pero, y a todos nos ha pasado, hay bueno, obviamente esta primera indicación, lesión glandular evidenciable en la pieza de conización, adenocarcinoma in situ, no es que sea una indicación de histerectomía, pero si consideramos estos dos factores de más abajo, una paciente con paridad cumplida, que no tiene ningún deseo reproductivo, que por ejemplo puede tener una patología uterina asociada y que no tiene más ganas de tener más despiole con toda esta historia de los controles, porque estos controles van a ser muy largos, es lícito hacer una histerectomía, pero que quede claro que no es el tratamiento primario de una lesión de alto grado, ¿sí? Sabemos que ante un adenocarcinoma in situ es el tratamiento definitivo, pero si tenemos una chica joven con deseo reproductivo, y bueno, la histerectomía de hecho no es habiendo otros métodos, ¿sí? ¿Eso está más o menos? ¿Qué pasa? Bueno, ¿qué pasa con los tratamientos ablativos o destructivos utilizados en la actualidad? ¿Qué opciones se consideran válidas en la actualidad? Los utilizados son la crioterapia, la electrofulguración y el láser. Bueno, acá ni lo vemos, acá ni lo tenemos. Los dos primeros son los de mayor difusión. ¿Cuáles son los criterios de selección de pacientes? Bueno, zona de transformación tipo 1. Yo estimo que todos estamos manejando la clasificación colposcópica del IFCPC 2011, por lo menos que la conocemos, ¿no? Pero es la que se debiera utilizar. Zona de transformación tipo 1, unión escamocolumnar totalmente visible, concordancia colposito-histológica, canal libre, o sea, canal estudiado previamente y libre de lesión, ausencia de patología glandular invasora y posibilidad de seguimiento. Si una paciente fue tratada por un tratamiento destructivo, no debe ser retratada por el mismo procedimiento, sino que va directamente a un tratamiento excisional. Los métodos destructivos y excisionales, bueno, esto yo realmente lo voy a dejar pasar, me quedaría con esto, que los tratamientos ablativos serían aceptables bajo estrictos criterios de selección. No tenemos a veces normas, sino que tenemos pacientes. La recomendación sabemos que es el excisional. Y después cada caso en particular lo veremos. Pero el tema de la selección de la paciente es muy importante. Bueno, los aspectos técnicos, en dos palabras, yo resalté dos cosas que me parecen importantes. El daño térmico en la pieza es sumamente importante porque bueno, no nos deja tener una evaluación histológica fiable. Y que las excisiones, dentro de lo posible, con el material quirúrgico adecuado, que a veces no ocurre en nuestro medio, que las asas están en malas condiciones, se doblan, pero con uno sabiendo la técnica y teniendo una asa adecuada, puede realmente efectuar una resección en pieza única. Bueno, acá lo que les decía antes, ¿no? Esto es lo nuevo que incorporó la clasificación colposcópica.
adecuar un poquito el tipo de transformación para que nosotros podamos saber qué tipo de decisión hacer y no hacer decisiones exageradas o no adecuadas al tipo de la lesión. Si tenemos una zona de transformación tipo 1, unión escalmocolumnar totalmente visible, vamos a hacer una resección nada más que sobre la lesión que está allí ubicada. Es una lesión pequeña con una profundidad de no más de 8 milímetros de longitud. En una zona de transformación tipo 2, donde tenemos la unión escamocolumnar parcialmente visible, pero que si utilizamos algún material adecuado, como puede ser un espéculo de Kogan, unas pinzas, la podemos llegar a ver el límite distal de la lesión, la decisión va a ser un poco mayor que en este caso, pero tampoco es necesario que lleguemos, como decíamos ayer, al orificio cervical interno. ¿Hasta dónde va a llegar esa lesión? Hasta el límite distal de la lesión que se está metiendo obviamente dentro del canal, ¿sí? Y la resección tipo 3, nos vamos ya a la zona de transformación tipo 3, donde la unión escamocolumnar no es visible, no sabemos dónde termina, pero tampoco, según la edad de la paciente, tenemos necesidad de llegar al orificio cervical interno. En esto coincido con lo que decía Diego ayer. Nos quedamos cortos, tenemos la posibilidad de realizar un nuevo procedimiento excisional, ¿sí? De aquí nada más. Acá sí, les voy a comentar esto, que dice acá que la longitud en este tipo de excisiones es de 20 milímetros, que es recomendable para el diagnóstico de microinvasión, patología glandular, procedimientos excisionales previos. Esto de los 20 milímetros es un promedio, hay que fijarse, el cuello a veces de la paciente no es tan grande, a veces es más chico. Esto es todo, cada caso es en particular. Acá lo pueden ver, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere? La longitud, la circunferencia y el espesor de la excisión. ¿Qué pasa con los márgenes quirúrgicos? Los márgenes quirúrgicos comprometidos son un importante marcador de recurrencia, fundamentalmente el endocervical, pero también nos encontramos que pacientes que tenían márgenes positivos no van a tener recurrencias por múltiples factores. Les puedo mencionar por la inmunidad propia de la paciente y a veces porque, no sé, si ustedes tienen la costumbre, a veces en las excisiones, de acuerdo a dónde hicieron la excisión y a dónde está ubicada la lesión, uno hace un margen de seguridad con el electrodo esférico que permite ampliar un poquito la zona de destrucción de tejido y hace que, bueno, a pesar de que esa paciente tuvo un margen comprometido, después no lo vuelva a hacer. A veces el simplemente hecho de biopsiar estimula la inmunidad celular para liquidar lo poco que queda. Entonces, estas pacientes tienen que ser seguidas estrictamente por un largo periodo de tiempo y es la única manera de detectar si tienen una recurrencia o no. No todas obligatoriamente la van a tener, pero hay que estar atentos porque sí pueden tenerla. Bueno, está dicho. Pregunta 7. ¿Cuáles son los riesgos demostrados por los diferentes, los riesgos obstétricos demostrados por los diferentes tratamientos de este tipo de lesiones? Los riesgos obstétricos clásicamente se describieron para la conización quirúrgica clásica, pero bueno, los mencionó ayer Diego, los repito brevemente: el parto prematuro, el mayor índice de cesáreas, la rotura prematura de membranas, el bajo peso al nacer, la mortalidad perinatal, agrego la coriamionitis. Pero yo creo que el concepto que hay que llevarse de esta diapositiva es que los riesgos quirúrgicos, los riesgos obstétricos están aumentados con cualquier procedimiento excisional que nosotros hagamos. Y van a aumentar los riesgos obstétricos con el volumen de tejido que nosotros saquemos, la cantidad de procedimientos efectuados, no es lo mismo uno solo que varios, ¿sí? Y la dimensión de la excisión. Para eso nos sirve la clasificación colposcópica que vimos hace un ratito. Uno tiene que tratar de seleccionar lo mejor que pueda el tamaño de la lesión a escindir, de modo tal de garantizar un tratamiento suficiente, pero con el menos riesgo quirúrgico posible, ¿sí?
¿Cuál es su opinión acerca del rol del SIN2 como lesión precursora? Bueno, la entidad precursora del cáncer de cuello es el SIL de alto grado, que como ya lo dijimos varias veces, engloba el SIN2 y el SIN3. El SIN2 es una lesión con pobre reproducibilidad y altas tasas de regresión en chicas jóvenes. Fíjense, 52 a 74% en pacientes jóvenes. Por lo tanto, el SIN2 es un grupo de lesiones heterogéneas que van a incluir tanto, y verídicamente, una lesión transitoria infectiva que se va a eliminar espontáneamente, como una verdadera lesión precursora. Acá tenemos que discriminar cuál es cuál. La mayoría de los autores coincide que el SIN2 es más parecido al SIN1 que al SIN3 respecto a su historia natural, menos aquellos SIN2 que se asocian al HPV tipo 16. Parecería ser que los asociados al HPV 16 son más proclives a evolucionar a un SIN3 y tienen mayor asociación a un SIN3 en la biopsia ampliada que los SIN2 asociados a otros HPV de alto riesgo que no son el 16. Esto como dato. Bueno, y acá nos vamos a referir a las recomendaciones del Last Project, que es un consenso que se realizó en San Francisco para estandarizar la nomenclatura citológica e histológica en las lesiones escamosas del tracto genital inferior. A ver, yo incluí una diapositiva que está acá, sí. Acá está la... No me voy a extender en esto porque sería motivo de una charla entera, ¿no? Pero los objetivos principales del proyecto LAST fueron estandarizar la terminología para informar diagnósticos citopatológicos de las lesiones escamosas y mucocutáneas del HPV en el tracto genital, armonizar la terminología en los distintos sitios del tracto genital inferior, armonizar la terminología histopatológica con el sistema Bethesda y valorar el uso de las nuevas tecnologías que validen todo este tipo de terminología propuesta. Acuérdense que surgieron el VIN, el BIND, el PAIN, o sea, esa es la homologación de la que se ocupó este proyecto. Pero con respecto a las técnicas, bueno, acá vos, Diego, me vas a ayudar, yo voy a decir lo del consenso y vos vas a agregar tu experiencia. Vamos acá. La incorporación del P16 como biomarcador. De esto se ocupó este proyecto. Incorporar el P16 como biomarcador permitiría revelar el verdadero comportamiento biológico del SIN2, que, como dijimos en la diapositiva anterior, podía comportarse como una infección transitoria o como una verdadera lesión precursora. Entonces, incorporarlo como técnica incorporarlo de rutina a las técnicas que utilizan los patólogos de hematoxilina en forma rutinaria. Entonces, si la P16 resulta positiva, el SIN2 resulta un SIL de alto grado. Si el P16 resulta negativo, el SIN2 resultaría una patología no asociada a una infección de HPV o un SIN1, por ejemplo. No se recomienda utilizar el P16 de rutina ante diagnósticos morfológicos de SIN1 y SIN3. No utilizar fuera de estas recomendaciones para evitar el sobrediagnóstico o tratamiento, y tampoco existe evidencia de que la asociación con otros marcadores incremente su sensibilidad y especificidad. Diego, me gustaría que si en este momento tenés algo que aportar como para no seguir. ¿Seguimos? Bien. El otro subapartado de esta pregunta se refiere al SIN3. Hablamos del SIN2, del SIL de alto grado, SIN2, cómo se comporta el SIN2 en el caso del SIN3. ¿Es una lesión que plantea dificultades diagnósticas al patólogo en la práctica cotidiana? En realidad, no, porque el SIN3 es una de las lesiones más reproducibles interpatólogos, del 90 o más %. ¿Cuándo se presentaría una dificultad? Bueno, generalmente cuando se presenta una dificultad diagnóstica entre patólogos, cuando hay metaplasia escamosa o cambios atróficos. Aquí también, por ejemplo, sería útil el P16 para hacer un diagnóstico. Y no figura, pero quisiera comentarlo, cuando tenemos un ascus, cuando tenemos una lesión de células escamosas atípicas que no pueden descartar un SIL de alto grado, unas células glandulares atípicas que no pueden descartar una lesión mayor, quizás allí también el P16 podría resultar de utilidad para definir el comportamiento de la lesión.
Bueno, realmente la voy a pasar porque lo conocemos todo, lo habló bien Diego, cómo remitir correctamente una pieza de anatomía patológica. ¿Cuál sería el manejo del adenocarcinoma in situ? ¿Cuáles son las recomendaciones? Bueno, obviamente el diagnóstico se va a hacer en la pieza de biopsia ampliada, una conización o una resección menor que una conización. El tratamiento preferible, y ojo acá, la edad y la paridad de la paciente, pero el tratamiento definitivo sabemos todos que es la histerectomía. La escisión con ocilindro es aceptable solo si los márgenes quirúrgicos son negativos. El tema es cuándo vamos a usar la histerectomía y cuándo vamos a utilizar la excisión con ocilindro. Y lo otro, ¿sabemos hacer una excisión con ocilindro? ¿Tenemos el material para hacerla? Acá recordemos que hay colegas de distintos ámbitos, algunos disponen del recurso, otros no disponen del recurso. O sea, son varios factores a tener en cuenta. Si tenemos los márgenes comprometidos con, acá dice sí, pero es una lesión de alto grado, o un adenocarcinoma in situ, o si tenemos un legrado endocervical positivo, es recomendable o un nuevo procedimiento excisional o una eventual histerectomía total. Sabemos que con una histerectomía total vamos a eliminar totalmente la lesión, pero no es cuestión de que muerto el perro se acabó la rabia. El tema es ver qué paciente tenemos delante y qué tenemos que hacer. ¿Por qué se habla de una histerectomía total o realizar un nuevo procedimiento excisional si los márgenes están comprometidos, fundamentalmente el endocervical? Porque obviamente hay más riesgo de enfermedad residual o recurrente y porque hay asociación con invasión cuando encontramos los márgenes comprometidos. Es inaceptable la conducta conservadora con márgenes positivos. Ojo, no sé si está claro lo que quiere decir esto. No, repito, lo dijo Diego varias veces ayer y yo lo voy a volver a repetir. Si uno se quedó corto, tiene una paciente que todavía está en edad fértil, puede volver a resecar y puede volver a resecar hasta que tiene márgenes verdaderamente negativos sin necesario de irse hasta a la histerectomía o un cono terrible. ¿Qué pasa con la radiofrecuencia? Ya lo hablamos. La radiofrecuencia en excisiones conocilíndricas, hermanos que lo saben hacer y que obtienen piezas adecuadas, evaluables, bien evaluables histológicamente, está totalmente aceptable. ¿Cuál considera la metodología de seguimiento de las lesiones intraepiteliales de alto grado tratadas más apropiadas en la actualidad? Bueno, estas pacientes tenemos que tener en cuenta que el riesgo de recurrencia 5 años post-tratamiento para un SIN2 o más es entre un 5 a un 16%. Y el riesgo de cáncer de cuello uterino en esta población, las que han sido tratadas por una lesión de alto grado, aumenta de 2 a 5 veces durante 20 años. O sea que estas pacientes sí o sí tienen que ser seguidas por un periodo muy prolongado. ¿Cuál sería el esquema de seguimiento? Colposcopía, citología cada 6 meses por 2 años y luego el seguimiento por 20 años con el esquema habitual. Pero acá entra lo que hablaba recién Diego sobre el test de HPV en el seguimiento de estas pacientes. La aplicación del cotest es preferible, no disponible en todos los medios. El test de BPH o test de cura tiene una sensibilidad del 95% y un valor predictivo negativo cercano al 100%. Mucho más que la citología y los márgenes quirúrgicos como predictores de recaída. Fíjense que es de elección incorporarlos al seguimiento. El riesgo de SIN2 o más a 5 años con 2 cotes negativos post-tratamiento es del 1%. Es útil en el seguimiento de estas pacientes. Y existe algún rol de la vacunación contra el virus de HPV en el contexto del manejo de las pacientes con lesiones intraepiteliales. Bueno, sabemos que las vacunas actualmente disponibles en el mercado son preventivas, no terapéuticas, pero los estudios han demostrado que hay disminución en las recaídas, en las lesiones de alto grado en pacientes vacunadas inmediatamente post-tratamiento. La vacunación disminuye las recidivas y otras lesiones de HPV del tracto anogenital. Nosotros sabemos que el virus del HPV no entra en la sangre, no produce viremia, no produce anticuerpos. O sea, la paciente tratada
puede volver a infectarse por el mismo virus o por otro. Las recaídas o las reinfecciones son frecuentes. En estas pacientes se vio utilidad de la aplicación de estas vacunas inmediatamente post-tratamiento. Entonces, la vacunación post-tratamiento de las mujeres puede resultar de valor sí, obviamente tiene una vulnerabilidad inmunológica, pues ya que desarrollaron un SIL de alto grado. Hay infecciones post-tratamiento, por lo que acabo de decir recién. Ya sabemos que un alto grado tiene un riesgo de cáncer de cuello hasta por 20 años y, por supuesto, una paciente que es sometida a múltiples tratamientos va a tener sus riesgos, siempre y cuando esté en edad reproductiva, por supuesto, va a tener riesgos obstétricos aumentados con sucesivas intervenciones. Así que el resultado final sería que si es lícito vacunar a una paciente post-tratamiento, sí es lícito. Bueno, y la pregunta, esta pregunta es muy, muy sencilla. ¿Cuáles son las recomendaciones para un tratamiento excisional ambulatorio? Las menciono brevemente. Fase folicular, tratar las infecciones previas, evaluar los riesgos prequirúrgicos y no es considerado necesario hacer una profilaxis antibiótica ya que se trata de una herida limpia no contaminada. Sigo. La infraestructura, lo mismo. Menciono 3 o 4 cositas. Las normas de seguridad eléctrica de las que debemos disponer, la asepsia de la cual debemos disponer, la capacidad de resolver complicaciones de la que debemos disponer, y para mí lo más importante de esta diapositiva es que es importante realizar el procedimiento en un consultorio, sala de procedimientos, ubicado en un medio institucional que nos permita resolver cualquier complicación que se pueda producir. Por eso yo en este medio, dentro de lo que yo conozco, ojo en realizarlo en los consultorios. Con los consultorios no institucionales, ¿no? Bien, creo que ya estamos. El consentimiento informado. Bueno, como todo procedimiento diagnóstico terapéutico que implique cualquier riesgo, es necesario por ley el consentimiento informado, y acá terminó acá le copié la fotografía al doctor Alemán, me parece. Gracias. A ver la bomba. Las pacientes que han sido consultadas, pacientes de alto riesgo y seleccionadas, tiene beneficio. ¿Hay alguna información acerca de por qué el Plan Nacional de Vacunas, teniendo en cuenta que tenemos la vacuna disponible, no lo ha presentado como una opción? ¿Por qué? Eso yo supongo que es por costos, supongo. Diego debe saber mejor que yo. Yo lo indico. Y lo pagan. Así como, perdón, voy a hacer una analogía que se me ocurre en este momento. Así como uno le dice a una chica de 16 años, te tenés que vacunar, a la chica que cumple los requisitos, por supuesto. Y no, pero yo fui al hospital y no. Y si no, pará, el plan la cubre gratuitamente a las chicas de 11 años. Los demás lo tienen que pagar. No quiere decir que no se la tengan que poner. Y estamos bajo el mismo razonamiento. No quiere decir que no, pero bueno, no hay una cobertura nacional. Yo creo que tenemos que agradecer que tenemos una cobertura para las chicas de 11 años, porque no todos los países la tienen. Entonces, bueno, por lo menos hasta el momento tenemos eso. No sé. Es asignación de recursos y prioridades. ¿Qué vamos a hacer? De hecho, uno preferiría que sea gratuita de 11 a 20, de 11 a 26, pero obviamente los puntos no lo hacen posible. Claro. Así que, digamos, por eso se restringe puntualmente a la población de máximo beneficio. Y se decidió por distintos motivos que era los 11 años, y les recuerdo que es 11 años o hasta 15 años de cualquier mujer con inmunocompromiso. Claro. Hasta 15 años que tienen alguna patología que inmunocomprometa también la tienen gratuita. Habiendo hablado con la gente de inmunizaciones, lo que me explicaron fue que se eligió los 12 años porque es la edad, supuestamente, en la cual el mayor porcentaje de las niñas no habrán tenido relaciones sexuales. Sí, es así. Y después, el resto de las indicaciones de la vacuna fuera de esa edad
tienen que ser realizadas en un contexto médico-paciente, porque Sí. tienen que ser dilucidadas con cada paciente en Sí, particular y no en la masa. No, por eso, supuesto. por eso es que se hace solamente a los 12 años. Sí, no. La elección de la edad, fundamentalmente, cuando se hizo lo pueden leer, el consenso de Fasgo es del 2009 en Rosario, que cuando se realizó ese consenso, justamente el fundamento de la elección de la edad fue tener en cuenta que estuvieran en el colegio y el inicio de las relaciones sexuales. Ahora, el resto... ¿Cómo? Claro, por eso, al estar en el colegio, aparte que les exigen el carnet de vacunación, y el inicio de relaciones sexuales promedio en la Argentina, que no es lo mismo que en otros países, pero el resto de las pacientes uno lo habla en consultorio y es decisión de cada uno. Lo que es jorobado y que yo lo veo cotidianamente, no, vos no te la tenés que poner porque tenés 15 años, vos no te la tenés que poner porque tenés 18 años, vos no te la tenés... No es, y esa recomendación no viene de un ginecólogo, ¿eh? En general no viene de un ginecólogo. Uno tiene que hablar con la paciente, emplear algunos minutos y explicar por qué es conveniente, ojo, si lo es, primero evaluar si lo es, por qué es conveniente que se la tenga que colocar. ¿Te puedo hacer unos comentarios sobre el consenso, Patricia? Por supuesto. Patricia, Sí. ¿te puedo hacer unos comentarios? Sí, ¿dónde estás? Acá. Ah, yo estaba mirando para allá. Lo hablamos el otro día. Sí, lo vamos a sí, hacer. lo hablamos fuera de pasillo. Sí, exacto. Desde el punto de vista oncológico, lo preferible para nosotros es siempre la resección con estudio anatomopatológico. Si uno busca en la bibliografía, no hay evidencia que diga que la crioterapia es mejor que el LIP o viceversa. Lo que sí hay algunas disquisiciones que creo que son importantes. Por ejemplo, el tamaño de la lesión. Una de las recomendaciones que se hace es que el tamaño de la lesión no sea más grande que el tamaño de la sonda que uno va a utilizar. Claro. Luego también es si hay evidencia en cuanto a... Por eso decía entre el criterio de selección que tienen que ser lesiones pequeñas. Por eso, pero pequeñas específicamente del tamaño de la cabeza de la sonda. La otra es la evidencia, sí, de que existe evidencia que es mucho mejor en términos de resultados múltiples aplicaciones, específicamente las 3, que la aplicación única de crioterapia, que eso también tiene que ver con la técnica de la crio. Sí, sí. Y después recordar también sobre todo el seguimiento a los 20 años. La paciente que fue tratada con SIN tiene que ser los 2 primeros años cada 6 meses y luego entrar en el plan habitual, que puede ser cada 3 años o lo que se determine en su momento. Una cosa importante con respecto a esto es la edad. En la provincia de Neuquén, en los últimos 30 años, el número absoluto de cánceres de cuello de 25 a 34 años es igual que el número de cánceres de cuello de 65 a 74 años. O sea que tenemos 2 etapas de la vida en la cual el cáncer sigue existiendo. Tengamos en cuenta lo que es el programa de tamizaje, lo que se habló antes. Pero por fuera de ese programa de tamizaje, no tenemos que descuidar la conducta porque siguen existiendo cánceres. Por eso la importancia del seguimiento a 20 años de la paciente que tuvo SIN. Gracias por su soporte, gracias. Acá el doctor Quintana. Patricia, una pregunta técnica respecto al P16. Hasta ahí, ¿eh? No, es sencillo. Si el patólogo con el que trabajo yo me informa un SIN2 y él no tiene posibilidad de hacer P16, ¿eso Sí. se puede reenviar como un taco en consulta a otro Sí, patólogo? Sí, pero la idea es que tengamos. Sí. La idea, el próximo paso es tener P16. Sí, es fácil. Bueno, la última, me van a matar porque ya hice tanto con el tiempo y ahora me estoy pasando yo, así que... En el segundo o tercer slide hablaba de que en los SIL de bajo grado se tenía que pesquisar, digamos, usar los híbridos para HPV, pero eso es en el consenso, pero había hablado el doctor Javich que en realidad
por el journal, yo soy malísima en inglés, ¿dónde está? El journal de... eso, gracias. Decía que no servía. ¿Eso se va como revisar, rever para el próximo consenso? ¿O? ¿Qué cosa? Pará, no entendí. Claro, acá en el consenso de la FASGO decía que sí, se utilizaba, pero en realidad en del 2013 el journal Genital Tract no, como que no era útil. Hablado, yo no me acuerdo dónde decía si le bajo grado, pero sí. Creo que era en el segundo, en la segunda filmina. Ahí. O la anterior. La segunda pregunta creo que era. Anterior. Ahí. Ahí que habla de test molecular recomendable realizado cada 12 meses. Pero en pacientes mayores de 30 años cada 12 meses sí. Claro, no, la duda que se me generó es porque decía como que no era útil en lesiones de bajo grado, independientemente de la edad. No tiene ningún rol en la decisión de tratamiento. Ah, ok. No te va a modificar la conducta, no te va a decir si la trato o no la trato. O no. ¿Cuál es la utilidad de hacerlo? Claro. Yo no va a cambiar la conducta. Nada. Tengo que hacer para mi cuerpo cada 6 meses. Entonces, gastar un refugio Claro, no. No. Okay. Esto podría tener indicación, perdóname, como yo lo interpreté y como podría tener indicación en un estudio, si uno quiere ser académico y no desperdiciando recursos para el uso habitual asistencial. Si uno tiene una paciente, quiere estudiar qué pasa, que cuando la sigue, si llega a evolucionar, hacer el seguimiento, para el único caso, pero realmente no tiene necesidad porque no me va a definir la conducta. Como yo les decía antes, uno está tratando una lesión, no está tratando o no tratando una lesión, no un tipo de HPV. En realidad, digamos, a lo que está más orientado el comentario dentro del consenso es, si ustedes ven el artículo, las recomendaciones de uso de test de HPV del Ministerio de Salud, en el esquema propuesto es mujer de más de 30 años, se hace el test de HPV. La paciente que dio positiva y tiene una citología negativa, un bajo grado, se le puede hacer test de HPV al año. Como tiene una campana de alerta, tuvo una citología anormal, esa campana de alerta hace que vos no le repitas el screening en 3 años si es molecular, sino a los 12 meses. Puntualmente hace referencia a eso, pero lo que se tienen que llevar es el test de HPV para definir tratamiento, que es lo que se decía antiguamente. Tengo un SIL de bajo grado, tratar o no tratar. Eran las conferencias en los congresos. Sí. Y era, si tiene HPV positivo de alto riesgo, la trato. No. El SIL de bajo grado debe controlarse en las condiciones adecuadas. El consenso está... Sí. Lo otro es un poquitito, no sé, yo llegué 2 minutos tarde cuando empezaste. La modalidad en que se desarrolló el consenso. Esto recoge la opinión de los distintos expertos, sí, la opinión de distintas sociedades, justamente por ser federal, y resume todos esos conceptos, los cuales en algunos casos tenían pequeñas divergencias, sí, justamente, aún dentro de 6 personas, más la doctora Perrota y yo coordinando, había disenso en algunas cosas en las cuales se logró consenso, pero entonces van a encontrar pequeñas diferencias de concepto. Pero la recomendación global es esta. ¿Sí? Acá, fíjense, la doctora Mauro hace crioterapia. Claro. Presidente de la Asociación de Criocirugía. Pero también está la doctora Alejandra Maciel, que es patóloga, es una mezcla. Y obviamente también hay diferencia de conceptos en base a lo que hace cada uno. Pero bueno, se logró este documento de consenso que trató de unificar esas diferencias en un documento que nos sirva a todos. Está en la página de FASGO y les repito, registrarse y entrar en la página y cualquier cosa que necesiten, el correo de la sociedad. Gracias.